anterior. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no ha quedado claro? ¿Todo está claro? Bien. Seguimos entonces, mire. ¿Cómo se puede predecir los días fértiles en una mujer? ¿Bien? Entonces, básicamente, recuerden que su mecanismo no está sincronizado el ovario derecho con el izquierdo, por si acaso. Por ejemplo, en el mes de agosto, y es este mes, una señorita X, su ciclo ha durado, por decir, 25 más o menos un día. Porque en agosto ha sido el ovario derecho, por decir. Y en septiembre ya no dura 25, dura 28, 29 días. Porque ahora ya no es el derecho, sino es el izquierdo. Entonces no significa de que ambos ovarios funcionan sincrónicamente. No es así. Es como su mano. Acá hay diestros, zurditos y ambidiestros. Pero siempre el diestro está especializado. ¿Qué mano? La derecha. Entonces, ¿quién tendrá mayor receptores? ¿La derecha o la izquierda en el diestro? La derecha. Entonces, si me van a sacar sangre, yo no voy a dar nunca la derecha. Me duele mucho. Doy el contrario siempre, ¿no? Es como, por ejemplo, los zapatos en las señoritas. Es un espectáculo, ¿no? Hay un pie que es más grande que el otro. En los señores, Peña, tienes un testículo más grande que el otro. ¿Cuál es el testículo más grande que tienes? ¿No te lo agarras? ¿Y no te exploras? Pésimo está eso, ¿no? Es necesario. Tienes que explorártelo. En otros términos, lo que quiero darles a entender que hay una especialización por función. La estructura hace la función y la función hace la estructura. ¿Bien? De tal manera que nunca van a querer que siempre sea 25 más menos 1. Va a haber variabilidad. Ahora, hay una etapa del ciclo menstrual. ¿Cuántas etapas tiene el ciclo menstrual? Eso que quede claro, porque hace un rato me han dicho 3. Están locos. 4, ya están más locos. Están solo hay 2. ¿Cuáles son las 2? A ver, esto tiene que quedar claro. Hay una fase que se llama la fase folicular, otra vez se llama estrogénica, y es la lútea, o secretora, o progestacional. Son 2 nada más. ¿Por qué no se le considera a la ovulatoria? Porque es variable. Por eso se aplica la regla del +1 menos 3. ¿Y por qué el menstruo no es una fase? No es una fase, una etapa, porque el menstruo es parte de la folicular. Cuando no hubo embarazo, ¿qué sobra? La capa funcional del endometrio. ¿Y quién me mantiene la capa funcional del endometrio? La progesterona. Y como no hubo embarazo, baja mi progesterona y la mujer se vuelve triste. Llora cuando pierde su menstruo. No, es parte de. Nosotros como animales de vida libre, nuestro cuerpo está diseñado ¿para qué? Para reproducirse. Entonces nuestro cuerpo pide reproducción. Y cuando está ovulando, ¿no? Hace señales de humo. Viene con taco y golpea el piso. Cautín, estoy aquí. ¿No? Pero ustedes tienen un área prefrontal que está la conciencia, el dominio de uno, y dice, estoy estudiando y yo no quiero reproducción. Anula ese estímulo. ¿Estamos de acuerdo? Anula. Porque es mujer de vida libre, pero no quiere reproducirse. Simple. Pero su cuerpo, ¿qué pide? Reproducción. Entonces, esta fase de aquí del menstruo, se inicia el ciclo menstrual y acaba con el siguiente inicio del siguiente ciclo menstrual. Entonces, 2 etapas, si quieren fases, la folicular y la lútea. ¿Cuál es la que es estable en cuanto a tiempo? La lútea, 14 días. ¿Ya? 14 días. Y en base a eso se establecen los días fértiles y los días de diversión. Que todos estos son días de diversión, incluyendo la menstruación. Pero hay culturas que no tienen contacto con la menstruación, pero no importa eso. ¿Bien? ¿Y por qué se aplica la regla
del +1 menos 3. Imagínense, vamos a hacer el ciclo normal, entre comillas normal. ¿Por qué? Porque los ciclos menstruales o sexuales, es lo mismo, van de 22 a 35 días. Hay unos que dicen 36 días, por si acaso. Varían, ¿no? Han visto que la fisiología varía de un libro a otro, pero los valores no nos interesan, los mecanismos sí. Entonces, miren, agarramos el de, entre comillas, normal, de 28, resto 28 de 14, me da 14, y aplico la regla del +1 menos 3. Quiere decir, días probables +1, 15, menos 3, 13, 12, 11, día de estreno, 13, día promedio. Entonces, estos son días fértiles, el 11, el 12, el 13, 14 y el 15. Entonces, día probable que realmente ovulen el día central, el día 13. Pero, siempre hay peros. En la fertilización, nosotros dependemos de una célula chiquita que viene a ser la célula germinal del espermatozoide, frente a una célula grande que viene a ser el óvulo. Pero siempre el óvulo es X, y acá yo tengo, este es X, y hay otros más chiquitos, el Y. Si fertiliza el X, lógicamente va a ser mujer, y si fertiliza el Y, es hombre. Pero por movimiento, ¿quién cree que si más rápido se mueva? El Y. Y lo van a ver, ya han hecho en prácticas esto todavía. Van a ver en práctica, es un espectáculo. ¿Ya? Es bonito, los Y son turbos, ¿ya? Turbos interculares. Y lo van a ver fácilmente, decir, este es X, este es Y. Entonces la señora dice, yo quiero este. Entonces, elige el mercado persa, ¿no? Entonces, miren, de esa manera se establecen los días probables de fertilización. Después le agarras el techo, ¿ya? Señorita de fondo también, ¿ya? Enfócate en la clase. Si fuera, por ejemplo, ciclo corto, ¿de cuántos días dice acá? 24, que pudiera ser de 22 también, pero es normal. Entonces, 24 menos 14 me da 10. Días probables sería 11, 10, 9, 8, 7. Día central del día 9. ¿Y por qué se aplica el +1 menos 3? Por las hormonas y por el tiempo de vida del espermatozoide y del óvulo. ¿Cuánto vive un espermatozoide? 72 horas. 72 horas, 2 días a 3 días, 72 horas. En cambio el óvulo tan solo vive 24 horas. Si quieren tener un hijo hombre, ¿qué harían? ¿Cuándo sería el contacto? Si fuera, o quieren un hombrecito, el día 10 tendría que tener su contacto. Recuerden que en el coito no está la fecundación, no está ahí. Y si quieren mujercita, día central, 13. ¿Pero qué significa? No hace todos los días, bueno, esperan cada ciclo, van haciendo su monitoreo en los días fértiles. Lo otro ya es parque de diversión, no pasa nada. ¿Ya? ¿Cuál es el requisito? Que sea regular, nada más que sea regular. ¿Y regular qué significa? De que han visto la variación acá, puede ser de 25, después de 28, porque es diferentes ovarios. La irregularidad es cuando ahora menstruó y se va a Navidad y menstrua, se va a carnavales, se vuelve festiva. Entonces se llama oligomenorrea. Oligo menos, mes, rea, flujo menstrual. La fisiología se caracteriza por grafemas, ¿se acuerdan, no? Que les hablé de los grafemas, lo que interpreta el área de Wernicke. ¿Dónde se encuentra Wernicke? ¿Derecho o izquierdo? Lado izquierdo. ¿Qué área? 21 y 22 de Brockman. Ya vamos a ver eso en neurofisiología. Esto es importante, la mujer percibe su moco del cuello uterino, si tiene filantez o es espeso. Entonces, cuando la mujer es periovulatoria, cambia la mucosidad del cuello uterino, se hace filantez y siente la mujer que desciende un líquido ligeramente viscoso. Esos son días de fertilidad. Pero cuando la mujer no está en días fértiles, ¿cómo es el moco? Denso, espeso. Entonces viene el espermatosaurio y un cabezazo nunca va a penetrar. ¿Por qué? Porque son días no fértiles.
Cuando atraviesa el cuello uterino, cuando son días fértiles. Y es más, el pH de la vagina es ácido por el Duderbium, que es flora bacteriana, y por el lactobacilo. Entonces, le da acidez y es mecanismo de protección innata en la mujer. Pero cuando está periovulando, cambia su pH. Cambia el pH de tal manera que sobreviven los espermatozoides. ¿Cuál es el pH del semen? ¿Saben o no saben? El pH del semen es 7,2, 7,8. ¿Es alcalino o no es alcalino? Es alcalino. En cambio, el pH de la vagina de la mujer es ácido. Ácido. Varía en la mujer, por si acaso también. Entre mujer y mujer varía. Puede ser 5, 5,5, 6, pero es ácido. Este es el método que los curitas de la Iglesia Católica recomiendan. Cuando hacen sus charlas prematrimoniales, estos curitas, bueno, los diferentes iglesias, sacan un moco, no sé dónde sacará, y dicen, este buen moco, mal moco. Son especialistas para el método del ritmo, se llama eso. ¿Ya? No están en contra de ello. La Iglesia Católica recomienda eso. Lo que está en contra es más bien del AC y la CO. ¿No? El AC, ya saben ustedes, ¿cuántos folículos se reclutan? Hablábamos, 10 a 15. ¿No? Y pueden ser 15 que se fertilicen. Y tan solo uno es el que elige. Y eso dice, ¿por qué? Si ya es una vida, ¿por qué no los 15? Pero imagínense tener 15 hijos, es una locura. Si no pueden con uno, y el marido que hizo otro hijo más son 2, es una locura, no se casen, servirán. Colpocitograma, una evaluación del eje hormonal sexual femenino es los cambios que ocurren en el epitelio de la vagina. A eso se le llama colpocitograma. Y algún grupo lo ha hecho, creo, en Fisiología 1. Es bonito realmente conocer esto, es parte de uno, es parte de la fisiología femenina. Y es un método para poder controlar cómo es el útero. Si no son fecundas, uno puede con el colpocitograma ver cuál es el problema, porque repercute en la vagina el eje hormonal. Tenemos en la vagina 4 estratos celulares, la superficial, la intermedia, la parabasal y la basal. Pero en una mujer en edad reproductiva, la edad reproductiva significa que la LH es más que la FSH. Si yo tengo que la FSH es más que la LH, esto me dice que es prepuber o menopáusica. Pero si la LH es más que la FSH, me dice edad reproductiva. ¿Y eso qué va a permitir? Me va a permitir de que predominen en el epitelio vaginal células superficiales e intermedias. Esas células superficiales e intermedias tienen ciertas características en cuanto a su estructura y en cuanto a la coloración con colorantes bifásicos, como por ejemplo Jensen, Romanowski, Roy, hematoxilina eosina, Papa Nicolau, qué sé yo. Entonces, si yo veo esto, por ejemplo, esto es de vagina, no es epitelio oral. A los alumnos lo hago hacer de epitelio oral para que no haya compromiso, pero un día un alumno me dio de su abuelita, de su mamá, de su enamorada y de su hermanita que tenía 8 años. Y lo vimos, lo teñimos y vieron todo. Es un espectáculo. Pero bueno, este es de vagina, sí. Si yo veo en la coloración, las células no son naviculares, que tienen un núcleo pignótico y se tiñen de colorante básico, ¿no? Entonces yo digo, este está en la fase folicular. Pero si yo veo esto, no presentan dobleces, son las células superficiales y se tiñen con colorante ácido. Este está periovulando. Periovulando quiere decir que está dentro de la regla del +1, -3. ¿Ya? Pero si yo veo aquí, yo digo, esta es tristeza en la mujer. No hubo fecundación. Las células son naviculares. Naviculares como unas naves. ¿Ven los dobleces acá? Miren, ¿ven estos dobleces? Y se tiñen de color azul. Están en la secretor o lútea o progestacional. Y si veo, por ejemplo, estas son células basales y parabasales. ¿Las ven? Las cuboides, que son distintas a estas, ¿no? Estas son células cornificadas, que es distinto a esto. Entonces, esta es de una persona
menopáusica o prepuber. Entonces, menopáusica y prepuber, ¿hay estímulo de estrógenos o no? No. Fertilización. ¿La fertilización se establece en el coito o no se establece en el coito? No se establece en el coito, porque en el coito hay la presencia de los espermatozoides que tienen que coagular. ¿Y por qué coagula los espermatozoides del semen? Por el fibrinógeno. ¿Quién me da el fibrinógeno? La vesícula seminal, y es un mecanismo de protección. ¿Ya? Entonces se coagula ahí y están protegidos. Pasa media hora y hay una fibrinolicina de la próstata que licúa el semen y deja libre a los espermatozoides para que puedan entrar al útero. Y en el útero, la E2 permite la capacitación espermática. ¿Qué viene a ser la capacitación espermática? De que los estrógenos estimulan la formación de una proteína llamada dineína en el espermatozoide. ¿Qué hace esta dineína? Transforma la energía química, ATP, en energía mecánica. Eso se llama capacitación. Entonces, todo espermatozoide tiene que estar capacitado. ¿Para qué? Para que pueda avanzar, porque es un terreno inhóspito y es muy largo. Entonces, el tiempo que demora es relativo. Algunos dicen 4 horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas. Tómenlo como en consideración entre 8 a 10 horas. ¿Ya? Es el común denominador. ¿Ya? Y 20 minutos demora en atravesar, que se una la membrana del espermatozoide con la membrana del óvulo. ¿Ya? Ese es 20 minutos. Entonces, promedio entre 8 y 10 horas y 20 para que puedan fertilizar. ¿Y en dónde se da la fertilización? Se da aquí, en la tercera parte final de la trompa de falopio, acá. ¿Bien? De tal manera que el óvulo está esperando aquí el espermatozoide, o el espermatozoide espera el óvulo. ¿Bien? Entonces, ¿quién estimula que se desplace el espermatozoide hasta que se fertilice? Son los estrógenos o la progesterona. Los estrógenos. ¿Y quién permite, una vez fertilizado el huevo cigoto, para que se dé la anidación y la implantación? La progesterona. ¿Cuánto tiempo demora entre la fertilización y la implantación? 6 a 9 días. 6 a 9 días. Y ahí vamos a depender de la gonadotrofina coriónica humana para que el cuerpo lúteo comience a producir ¿qué? Progesterona y estrógenos. También androstenodiona, por si acaso, ¿ya? Pero fundamentalmente progesterona. Pero después ya, cuando no hay cuerpo lúteo, ¿quién es el responsable de mantener la progesterona y los estrógenos? La placenta. ¿Ya? ¿Y qué hace la placenta? La placenta es un espectáculo. ¿Ya? La placenta, a término de embarazo, nos produce la relaxina. ¿Para qué será la relaxina? ¿Es esteroideo o es proteico? No es esteroideo, es proteico. ¿Ya? Es un oligopéptido. ¿Y qué hace? ¿Qué produce en las articulaciones para el proceso de parto? Produce relajación para que favorecer el reflejo de parto en las contracciones de Braxton Hicks. ¿Ya? Dependiente de quién, de la oxitocina. Pero además produce en la placenta, porque es parte de la parte funcional, forma la decidua, y la decidua forma la placenta, a producir relaxina, pero también produce el lactógeno placentario humano, que es símil a la GH. Entonces, ¿qué hace el lactógeno placentario humano? ¿Tienen idea o no tienen idea? Me olvidé de decirles el grupo anterior vez. Me olvido. No. Siempre recuerdo y la próxima clase digo, no, me he olvidado. Sí, hago un feedback siempre. Entonces, ¿qué hace el lactógeno placentario? Algo muy importante hace. ¿Se acuerdan qué hacía la GH? ¿El lipolítico o no lipolítico? Lipólisis. Sí, es lipolítico. Entonces produce lipólisis.
va a dar mayor disponibilidad de ácidos grasos para el neonato. Pero hay algo más importante. ¿Qué hace esta HL? Produce resistencia a insulina. ¿Qué les hace pensar resistencia a insulina? Diabetes. Diabetes, el origen está ahí, la diabetes gestacional. ¿Sí? Y cuando se da el parto, la HPL, ¡pum!, no existe, cero. Pero hay unas, como son dos, comen doble y se quedan diabéticas. Normalmente no debería ser eso. Pero lo más importante es esta función. Bioquímicamente, si yo tengo resistencia a insulina, ¿qué va a pasar con mis niveles de glucosa? ¿Aumentan o disminuyen? Aumentan. ¿Aumentan para quién? ¿Para la madre o para el neonato? Para el embrión, en este caso el feto. Para el embrión, para el feto. Entonces, ¿de quién depende fundamentalmente su requerimiento energético, el bebé? Del lactógeno placentario, para que tenga mayor biodisponibilidad de nutrientes. ¿Se acuerdan ustedes la hemoglobina fetal? ¿A dónde desviaba la curva? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Se acuerdan o no? Ya se olvidaron. Curva de Barricroc. No, a la izquierda. ¿Para qué? Para quitarle el oxígeno a la madre y el utilizar el oxígeno que ingresa al sistema de la madre, porque no hay otra forma que viva. Por eso es que tenemos que la P50 de hemoglobina fetal, la P50 era 19, ¿se acuerdan? En cambio, la hemoglobina de adulto, A1, la P50 era 26. Entonces, si fuera en el bebé, su P50, ¿qué es la P50? ¿Se acuerdan? Es aquella presión parcial de oxígeno en la cual se encuentra saturada la hemoglobina al 50%, eso es. Entonces, desviar a 19, ¿qué es? Desviar a la izquierda y quitarle el oxígeno a la madre. Igual hace el lactógeno placentario. ¿Qué hace? Resistencia a insulina. Le hace como una diabetes, por lo que hace resistencia a insulina, diabetes 2. ¿Para qué? Para que tenga recurso energético. Le quita a la madre. Oxitocina. La oxitocina ya saben que es la molécula que ustedes están aplicando actualmente, algunas están en lujuria, otros alumnos están en locura de amor y otros están en vínculo. ¿Y tú en qué estás? ¿Ninguno? ¿No tienes quien te aplauda? ¿No hay rapa tendida en tu casa? ¿Tú? ¿En qué etapa estás? ¿Cuáles serán? Ya. Las etapas del amor es lujuria, atracción sexual, de hidroepiandrosterona, locura de amor, es la dopamina, y el vínculo, esto es oxitocina. ¿En cuál estás tú? En locura, lógico. No duermes, no estudias, no quieres comer, es parte del enamoramiento, es parte de. ¿Alguna vez han estado enamorados o no? Carito, sí, creo que tú. No lo voy a contar. ¿Buena o mala experiencia? No le voy a decir nada. Es bonito enamorarse, pero también enamorarse mucho es malo. Uno primero tiene que enamorarse de uno mismo, quererse uno mismo para poder querer a alguien. Si ustedes aman más de lo que se aman ustedes, perdieron todo. Perdieron todo. Primero uno tiene que amarse. Decir, ¿cómo te llamas tú? Caterina. Caterine. ¿Quién es primero? Caterine 1. Segundo, Caterine 2. Y así. Siempre yo me amo y recién podría amar a alguien. Si no, no. Pero hay muchas personas que equivocan eso y aman más a la otra persona que ellos mismos. Y fracasan. Fracasan. Se suicidan. Y se quedan sin tener otra pareja porque tanto es el desengaño y el desamor que se mueren solos. Entonces, primero hay que ser egoísta. El egoísmo viene porque uno se valora, es decir, yo soy primero, no me interesa a nadie. Después, lógico que me interesa mi padre, indudablemente, es importante, pero el amor es otra cosa. Entonces, la oxitocina es prima hermana de quién? De la ABP, ¿se acuerdan? De la arginina vasopresina,
y en donde se liberaba el hipotálamo, había dos núcleos, el supraóptico y el paraventricular. Y entonces ahí se liberan y se almacenan ¿en dónde? En neurohipófisis. Tanto la oxitocina de la madre como la oxitocina del neonato van a contribuir en el reflejo de parto. ¿Cómo se llama el reflejo de parto? Ferguson. ¿Y qué desencadena la oxitocina? Las contracciones de Braxton Hicks. ¿Ya? Braxton Hicks. Pero para que existan contracciones de Braxton Hicks, cuando han hecho endocrino, ¿qué han necesitado? Estrogenizar a la rata y le han colocado oxitocina y han visto las contracciones que siempre son cefalocaudal. ¿Se acuerdan o no? En la ratita bicornia, ¿han visto? Comienza a contraerse. Es bonito, es un espectáculo eso. Y ya saben ustedes también de que esta oxitocina puede ser un riesgo en la mujer. ¿Por qué puede ser un riesgo? Recuerden que como es prima hermana del ABP, ¿qué produce el ABP? Aparte de retener agua, produce vasoconstricción. ¿Ya? Por eso se llama vasopresina. ¿Qué pasa si la mujer en parto recibe oxitóxicos ectópicos? Favorece el proceso de parto, pero también aumenta su presión arterial. ¿Y cómo se llama el aumento de la presión arterial en la gestación? Eclampsia. Y en eclampsia puede morir el bebito y puede morir ella. Entonces, lo mejor para un parto, ¿cuál es? El parto instrumental. Tiene que ser la cesárea. Ustedes eligen la hora, les gusta de noche, de día, eligen todo. En cambio, un parto vaginal, que se llama eleutóxico, es complicado. ¿Ya? Es complicado. Síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual es muy particular de las mujeres y es dependiente de la disminución de la progesterona y también contribuye aquí la ABP, la angiolina vasopresina. La mujer retiene el líquido y al retener líquido duele la cabeza, hay cefalea y duele los senos, hay mastalgia, duele la parte baja abdominal, hay unas que tienen problemas hasta miccionar y defecar. Y dispareunia, entonces se habla de la dispareunia, tienen relaciones sexuales dolorosas. En algunas, no todas. Pero lo más particular, ¿cuál es? El cambio emocional, ¿ya? El cambio de la conducta. Se vuelven muy irascibles, muy susceptibles. Entonces, hablar con una mujer hay que ver el clima primero, ¿ya? Hablar con el meteorólogo, ¿no? Decir, ¿cómo es el clima? Y recién hablar con la mujer, porque no sabemos en qué está pensando. Es fácil de detectar. Si yo veo, yo la comienzo a distinguir. Tú estás aquí, estás en la folicular, tú estás ovular, tú estás en la lútea, mañana vas a menstruar. Es fácil. Eso se llama lenguaje corporal. Y toda persona debe saber con quién habla. ¿Ya? Es fácil detectar eso. Lleguen a neurofisiología, a Alexander Luria, lenguaje corporal. Es bonito, tú has hecho, creo, ¿no? Conmigo, Herrera. No me acuerdo de ti, ¿dónde te conozco? ¿En dónde? Ah, en farmacia te conozco. Yo pensé que era la UNSA. ¿Sí? Pero ya hemos hecho lenguaje corporal, ¿te acuerdas? Es bonito, es algo que uno debe saber. Cuando estás frente a una persona, tú debes saber si es empático o antipático o te está engañando. Es fácil, ¿ya? Es fácil de establecer eso. Entonces, miren, cuando se da el ciclo premenstrual, coincide con el reclutamiento folicular. ¿Y cuándo se da el reclutamiento folicular? 48 horas antes de la menstruación. Se da en la lútea. ¿Y por qué se da el reclutamiento folicular en la lútea? Porque ahí empieza el avance para establecer el folículo dominante. ¿Cuándo se establece el folículo dominante? El día 6, justo cuando acaba la menstruación. ¿Cuántos días debe menstruar la mujer? 3 a 5. Toallas, 3 a 5 toallitas higiénicas, ¿no? Entonces, de 10 mujeres, ¿cuántas tienen síndrome premenstrual? 8. Las otras 2 son ITI, parecen hombres, pero menstruan. Es increíble. ¿Alguna de ustedes las manda a la cama? No creo, ¿no? Hay unas que tienen disforético. El síndrome disforético ya es otra cosa, ese ya es una locura. Síndrome disforético se llama así. Las manda a la cama y no pueden ver luz, tienen fotofobia. Ven luz, vomitan. Hay otras que no pueden escuchar bulla, ni que hablen. Hablan, escuchan televisión, ¡pum!, vomitan. ¿Ya? Tienen el síndrome del rumiante. ¿No? De todo vomitan. Cuando se embarazan, como hay un rearreglo hormonal, muchas comienzan a tener emesis en el primer trimestre de embarazo. Y tienen, ¿cómo se llaman los gustos? ¿Cómo se llaman los gustos? Los antojitos.
Y también el hombre, también cuando la mujer está embarazada, también tiene antojitos. Es parte de, es un proceso bonito. Cambia toda la organización de familia, ¿no? Bueno, esto es importante, lo que les hablaba acá. Cuando la mujer es prepuber, la FSH es mayor que la LH. En cambio, cuando la mujer está en edad reproductiva, la LH siempre es más que la FSH. Es más, ¿quién es más sensible? ¿La LH o la FSH? La LH, ¿ya? Que la FSH. ¿Cuándo es problema? En ovario poliquístico, cuando la relación LH-FSH es más de 3. Problema. ¿Ya? Problema. Y cuando la mujer es menopáusica, vuelve nuevamente este sistema no reproductivo. La FSH es mayor que la LH. Menopausia. La mujer, cuando llega a la menopausia en Arequipa, es precoz, 40, 45 años. En cambio, en la costa es 50 años. Países desarrollados puede ser hasta 55. Es una menopausia tardía. En cambio, acá la menarca es precoz. No, perdón. La menarca viene a ser tardía acá y es precoz la menopausia. Todo depende del medio ambiente, la alimentación, la genética, la herencia. Es un factor determinante. Por ejemplo, en países desarrollados la mujer menstrua en 8 años, pero 8 años ya es 1,70 m. Acá 8 años es 1,50 m, 60 m. Entonces las que menstruan muy rápido también se quedan bajitas porque el sobretiro de crecimiento depende de estrógenos. Y usted me dirá, bueno, ¿y cómo el hombre crece? Porque él tiene menos estrógenos, por eso es que le permite mayor crecimiento. El cierre epifisiario es más dependiente de los estrógenos que de los andrógenos. Por eso que el hombre crece más. Bien. Ahora, ¿de qué vive la mujer si ya no tiene ovarios? Pues ya tiene folículos. ¿Quién producía los estrógenos? Las células de la granulosa. Pero también me produce estrógenos, ¿quién? En la fase secretora, ¿quién? El cuerpo lúteo. Hay una pregunta en el examen, ¿ya? Que vean en lo que les he puesto. Ahí dice fase secretora. Entonces, fase secretora, el cuerpo lúteo. ¿Y quién está produciendo estrógeno? No es la granulosa, es el cuerpo lúteo. ¿Qué sucede acá? Falla el eje, ¿ya? Falla el eje. Como no hay quien frene, no hay feedback, porque quien me hacía el feedback, ¿quién era? Los estrógenos, el estradiol 17 beta. Como no hay, ¿quién se dispara? La GnRH se eleva mucho y eso cambia el centro termorregulador. Hay los famosos bochornos. ¿Qué es un bochorno? A las 6, 7 de la noche, vean a su suegra. Comienza a tener un calor acá, una oleada de calor en el cuello y después en la cabeza y se vuelve loca. Cambia la conducta, es terrible, ¿no? Las relaciones sexuales son terribles porque la vagina se seca y la señora siente una violación, ya tiene aberración, violación yo no quiero. Eso es una locura, cambio, pero no es enfermedad. Recuerden que la menopausia no estaba programada por la mujer. La mujer en el siglo XVIII y XIX moría a los 50 años. ¿Había menopausia? No había. Pero ahora, ¿a qué edad muere la mujer? 80, 85, vive más que el hombre. Entonces entra en una etapa de menopausia que no está diseñada la mujer para eso. Pero ¿de qué va a tener? Miren, ¿de dónde va a sacar acá hay una hormonita que les voy a hablar. Pregunta, vean en el examen. El CYP19, el citocromo 450P. Eso representa una enzima, la aromatasa. ¿Y para qué era la aromatasa? ¿Se acuerdan? Para que a partir de la androstenodiona, ¿qué nos daba? Puede darnos estradiol, porque todo está imbricado, depende de las enzimas. Pero el androstenodiona me puede dar testosterona. ¿Y qué me da al final por la aromatasa? Estradiol. El estradiol me puede dar estriol, me puede dar estrona, todo está imbricado. Pero ¿qué sucede acá? ¿De quién va a depender para formar estrógenos? De la grasa corporal. Hay dos tipos de grasa que tenemos en el cuerpo, blanco y pardo. ¿Qué predomina en el cuerpo de ustedes? Blanco, porque pardo es para los bebitos. Entonces, ¿qué sucede acá? Que ese tejido adiposo me da la aromatasa, que viene a ser la CYP.
19. Entonces ya saben que la C19, ¿quién es? ¿Y qué me va a dar? No me va a dar pues, el estradiol en forma fisiológica, lo que me va a dar es una hormona casi inactiva, que viene a ser la estrona. ¿Me dará estriol? Nunca veré el estriol, porque el estriol es la hormona de la gestación. Bien, lo que sí voy a tener predominio, ¿cuál es? Producción de andrógenos. Entonces la mujer, ¿qué pasa? Por ejemplo, su piel cambia de la mujer menopáusica, de ser una piel delgada, húmeda, calientita, como es ahora, como el hombre, reptil, piel seca. Ahora, ¿qué pasa con su densidad ósea en la mujer? Baja, porque baja la osteoproteína. ¿Qué pasa con la memoria? ¿Tiene buena memoria o no tiene buena memoria? Mala memoria. Su riesgo. ¿Aló? ¿Aló?